Muy buenas noches, qué bendición un lunes más. En este tiempito, como yo siempre digo, de edificación espiritual, tocando temas que de verdad necesitamos entender para poder gozar de esta paz que el Señor promete para cada una de nosotros. Pero el tema de esta noche, como venimos todos estos lunes hablando, conociendo un poco sobre cómo fuimos creados, y fuimos creados de espíritu, alma y cuerpo, y cómo el conocer cómo fue diseñada toda esta forma de ser, de pensar, nos tiene que ayudar a entender que hay situaciones no resueltas en nuestra vida que están afectando nuestra salud emocional, física y también espiritual. Por eso, el tema de esta noche, cuando el cuerpo grita lo que el alma calla. Oiga, la verdad es que mientras estoy preparando el tema, me doy cuenta de cuán hermoso es el que nosotros podamos tener el privilegio, y déjeme decirlo así, de tener en nuestras manos el manual, la palabra de Dios, tener el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es por esto que cuando nosotros vemos en Proverbios, el hombre más sabio del mundo diciendo, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio logra apaciguarla. Y cuando el apóstol Pablo le estaba pidiendo por algo, que no sabemos si es por su temperamento, por su carácter, por algo que una enfermedad, lo que sí sabemos es que por 3 veces le pidió a Dios para que lo ayude y el Señor le contestó, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero entender que el poder de Cristo y su gracia, que es Cristo mismo, es lo que nos ayuda a vencer lo que todavía tenemos en esa mente que se opone al Espíritu. Para poder entregar lo que siento, lo tengo que reconocer. Para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad, tengo que reconocer cuál es mi debilidad. Y es la única manera en que podemos entrar a otro nivel, a esa libertad que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. El tema que hoy vamos a hablar es lo que la Biblia declara sobre el cuerpo y las emociones. Mire usted, siglos antes de esta medicina psicosomática, de la neurociencia, de la medicina preventiva, la palabra de Dios ya declaraba con una precisión asombrosa la conexión entre el estado emocional, espiritual y la salud física. Y es por esto que tenemos que ver que la ciencia simplemente confirma lo que Dios ya nos los había revelado hace más de 2000 años. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En otra parte de Proverbios dice, el corazón alegre hermosea el rostro, el espíritu triste y amargado seca los huesos. Entonces, cuando habla la frase seca los huesos, médicamente es exacto, porque la ciencia dice que la médula ósea que produce las células del sistema inmunológico se ven directamente afectadas por el estrés crónico. ¿Ha visto usted esas personas que todo el tiempo están enojadas, que todo el tiempo están en queja, todo el tiempo trayendo las cosas del pasado, que no disfrutan ni dejan disfrutar? Todo el tiempo están, pero históricamente recordando lo que no se puede ya cambiar. Y dice, bueno, y usted ve que estas personas pueden ser personas lindas, pero se las ve feas. ¿Por qué? Porque la médula ósea dejó de producir estas células. Y es por esto que están todo el tiempo estrenando enfermedades. ¿Por qué?
porque la tristeza sostenida, dice la ciencia, la amargura, el enojo reprimido, literalmente secan la capacidad del cuerpo de producir células inmunes y sanas. Por esto es que si Dios escribió como metáfora que la medicina, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, el espíritu amargado, el espíritu que vive enojado, el espíritu, la persona que vive atada al pasado. Esto es biología, queridos. Necesitamos entender que hay un enemigo silencioso que no necesita cruzar nuestras fronteras para destruirnos. Habita en el territorio más íntimo de nuestro ser, nuestra propia alma. Estamos hablando del enojo, esta emoción que cuántas veces la justificamos, pero que actúa como un ácido corrosivo. No, solamente quiero que en esta semana, porque la próxima semana vamos a ver estrategias sobre cómo neutralizar el enojo, porque esto es lo más corrosivo que hay y no nos hemos dado cuenta. Entonces quiero que cuando usted se enoja, o alguien lo enojó, o una situación, o lo que fuere, quiero que usted pueda ver si es que lo estamos justificando o si vamos a empezar a identificarlo como parte de una debilidad del carácter. Y escuche, si lo dejamos salir sin freno, destruye como un incendio forestal. Si lo encerramos en el sótano del corazón, nos va envenenando, nos va envenenando desde adentro. Esto es una toxina invisible. Entonces, ¿qué es el enojo? Y bueno, los estudiosos dicen que es una de las emociones más poderosas y universales del ser humano. ¿Quién no se ha enojado? Pero pocas personas entienden realmente lo que hace esta emoción dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida espiritual. ¿De dónde sale este tema? Como todos los lunes, le pido al Señor, ni bien termina esta enseñanza, le sigo pidiendo, Señor, ¿qué más necesito seguir aprendiendo? Y yo estaba comentando con una amiga y le decía así, vos sabés que a mí me cuesta enojarme. Siempre estoy mirando el lado bueno de las cosas, de las personas. Estoy dando gracias a Dios. Trato de que la vida sea más práctica. Trato de aplicar los principios de vida. Pero le dije, cuando me enojo, no sabes cómo me cuesta salir del enojo. Y es algo que quiero romper y no puedo. Y entonces le dije al Señor, Señor, ayúdeme, ayúdeme a conocer cómo esta emoción. Usted me puede con su Espíritu Santo ayudar a controlarla y a que yo pueda entender que cuando estoy en ese proceso del enojo, siento que mi cabeza se va a reventar, siento que mi corazón se acelera, a veces hasta me ha dado miedo de que me pase algo, porque es terrible entender lo que realmente provoca el enojo dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida espiritual, nos tiene que traer a una libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la realidad de lo que esta emoción produce y qué es lo que la produce para que nos haga libre. Entonces, si el Señor dijo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿por qué muchas personas que de verdad amamos al Señor en un determinado momento estamos metidos en una cárcel de aflicción, de opresión, de enojo, de ira reprimida, que luego lo sufre nuestro corazón? ¿Cuántas personas han caído muertas o con un derrame cerebral o con un ataque cardíaco por no haber sabido controlar el enojo? Por esto esta noche tenemos un objetivo claro: comprender el enojo desde la ciencia, pero también desde la palabra de Dios.
reconocer el daño cuando no lo sabemos manejar correctamente y descubrir el camino de esta libertad que el Señor nos ofrece por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando del enojo, que no es simplemente una emoción, un sentimiento, es una respuesta biológica, psicológica y espiritual, como lo escucha. Porque existe el enojo justo como el que Jesús mostró al expulsar a los mercaderes del templo. Y existe el enojo que destruye, este enojo que destruye relaciones, salud y también la vida espiritual. Pero usted me puede decir, entonces, ¿y cómo yo sé cuándo es un enojo santo? No, no es enojo santo, es un enojo justo. Aún ese enojo justo necesitamos saber cómo manejarlo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su enojo hasta que se convierte en ira, pero el sabio logra apaciguarlo. Santiago 1:19 y 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan esto. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Oiga, ya estaba escrito. Porque el enojo humano no produce, dice el apóstol Santiago, la rectitud que Dios desea. El enojo, si no lo entendemos, si no lo reconocemos, nos puede destruir, como también destruye relaciones, testimonios. Y sigue Proverbios 16:32 diciendo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de sus emociones que el que toma una ciudad. O sea, que tenemos que ver que en Cristo nosotros tenemos todas las herramientas, porque no les he dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué estamos hablando? Que ya tenemos en nosotros, incorporados por medio del Espíritu Santo, la herramienta que necesitamos para saber controlar este tipo de emoción. Entonces, si la mente es el primer campo de batalla del enojo, antes de que el enojo afecte nuestro cuerpo o entristezca el espíritu, primero transformemos la manera en que pensamos acerca de esa situación, de esa persona o de lo que lo está afectando. Percibamos qué es lo que provoca, qué es lo que produce y procesemos la realidad. De tal manera que tanto el enojo expresado sin control como el enojo reprimido producen efectos devastadores y están documentados. Y mire, mire lo que encontré y se lo voy a compartir luego. Dice que nosotros tenemos que tener la evidencia tanto científica como la evidencia en la palabra de Dios para ver que es tiempo de que prestemos atención a estas emociones, a estos sentimientos, como también a las situaciones, a las personas que lo provocan. El enojo que la Biblia condena no es el enojo en sí, es este enojo que gobierna, que permanece, que se convierte en amargura, que se expresa de una manera destructiva. Por esto es que la sabiduría de Dios nos llama a ser dueños de nuestra emoción, no esclavos de ella. Y hay una palabra en Primera de Corintios 10:23, que es una de las reflexiones más sabias, prácticas del apóstol Pablo, donde dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Parafraseando, dice, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que esta palabra nos recuerda que aunque tenemos libertad de sentir y de expresar lo que sentimos, como hay personas que dicen, no, conmigo las cosas son de frente, yo no tengo pelos en la lengua. Oiga, esas personas me asustan porque por naturaleza no soy una persona de confrontaciones o de...
No, 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 yo me alejo, evito los conflictos. Pero el evitar el conflicto tampoco lo resuelve. Por esto es que a través de estas herramientas, y hoy vamos a dar la primera parte, el próximo lunes vamos a dar la segunda parte, porque es una información maravillosa. No sabe lo feliz que yo estoy de estar descubriendo cómo puedo apagar, apagar ese sensor en mi mente a través de la amígdala, ese sensor de humo que ni bien siente y detecta que algo me molestó, inmediatamente empieza a segregar la adrenalina y el cortisol y me da que en vez de apaciguar a través de la corteza prefrontal, lo que hago es reaccionar de la manera incorrecta. En la vida diaria, mire usted, este es principio de todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, se traduce en tres preguntas que quiero que nos hagamos esta noche antes de seguir. Y es preguntarnos, antes de seguir dándole rienda suelta a lo que me provocó el enojo, la frustración, preguntarme, ¿esto que estoy sintiendo me ayuda? ¿Me edifica? Esto que estoy dándole rienda, ¿suma algo positivo en mi vida? ¿A mi salud? ¿A mis metas a largo plazo? Esto que estoy sintiendo, esta frustración, este enojo, este resentimiento, esta ira reprimida, porque la verdad es que deseara, cuántas veces lo hemos dicho, deseara decirle las cuatro verdades, pero como no queremos que se complique más, hay quienes lo hacen, pero hay quienes no. Y entonces, por evitar el conflicto, nos tragamos todo ese veneno que es lo que se llama la bilis negra. Y entonces preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me puede llegar a dominar, a controlar, al punto de que pierda los estribos? ¿Esto que estoy sintiendo y en la manera en que lo estoy expresando está afectando a otros en la relación, en los resultados de un trabajo, en una negociación? ¿Me está resultando útil esto? Porque fíjese que cuando nosotros hablamos de comunicación y dijimos que comunicación es conexión, el contenido de lo que decimos es solamente el 10%. El 10% el contenido. El 50% es el lenguaje no verbal, en las caras que ponemos y oiga, que son feas. Ahí ya tenemos un 60%. El otro 40% restante, el tono de voz. Entonces, usted puede decir, como yo decía antes, pero si no les dije nada, pero mi cara, sálvese quien pueda. Por esto es que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Estamos conociendo una realidad de cuánto afecta el enojo y cuánto es la importancia que tengo que darle, porque el enojo expresado sin control, a través de los gritos, de insultos, de golpear, de tirar objetos, de golpear personas, esto, mire lo que dice la ciencia, que cuando expreso mi enojo de esta manera, se activa un ciclo neurológico destructivo que daña literalmente los circuitos del cerebro. Oiga, prestemos atención, esas personas que no miden cuando se enojan, está activando un ciclo neurológico destructivo que daña literalmente los circuitos del cerebro. Y como venimos diciendo, ya nos vamos a hacer expertos en la neurociencia. La amígdala cerebral, recuerde que está en el cerebro, en la parte superior, el centro del miedo y la ira, esta amígdala las activa con una intensidad tal que dice la neurociencia que secuestra
al lóbulo prefrontal, que es la sede del razonamiento, la empatía, el autocontrol y la toma de decisiones. En otras palabras, es tanto el enojo que neurológicamente se bloquea la parte del autocontrol. Por esto, durante un episodio de ira intensa, la persona está neurológicamente incapacitada para pensar con claridad. Alguien dijo que esta situación es como estar en un grado máximo de alcoholismo, alcoholizado. De tal manera que el enojo, tanto el expresado con violencia como el no expresado, que se disfraza de silencio, tiene el poder de fracturar nuestro cuerpo, encadenar nuestra mente y, lo más grave, apagar la voz del Espíritu Santo en nosotros. Nadie se libra del enojo. Afecta tanto al que está todo el tiempo hablando de Dios como al que aún no conoce a Dios como su Salvador. Esta situación de este enojo expresado con violencia, ¿cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas situaciones? Por esto, hoy estamos aquí no para lamentarnos de la derrota, de lo que pude haber hecho y no hice, sino para poder ubicarnos dentro de un equilibrio, para poder vivir en esta victoria que ya Cristo nos dio por medio de su gracia. Pero la pregunta crucial no es si vamos a seguir sintiendo enojo, porque sí que vamos a seguir sintiendo. Es una de las emociones con las que el Padre nos creó. En este tiempo que estamos comenzando esta serie sobre el enojo, vamos a seguir descubriendo la radiografía, las consecuencias, cómo el enojo golpea nuestras vidas y, por encima de todo, cómo la gracia de Cristo en nosotros nos ofrece la medicina exacta para identificar qué lo provoca, desarmarlo y revertir cada uno de esos daños que por años ha venido haciéndonos daño en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestras relaciones. Abramos en esta noche nuestro corazón, porque el Señor dijo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Datos científicos. La Universidad de Yale o Yale dice que el enojo expresado explosivamente aumenta la actividad de la amígdala hasta un 300% y reduce drásticamente la actividad del córtex prefrontal. Dice que durante y después del episodio de ira, la capacidad de tomar decisiones racionales, de sentir empatía, de evaluar consecuencias, queda totalmente deteriorada. Y que el cerebro bajo la ira intensa funciona de manera similar a un cerebro totalmente alcoholizado. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice el Journal Consulting. Dice que la idea popular de desahogarse, ventilando el enojo, golpeando almohadas, gritando, no reduce la ira, sino que la amplifica. Hubo un tiempo en que los psicólogos decían, si usted tiene ira, si usted tiene rabia y no puede golpear a esa persona, golpee la pared, golpee la puerta, golpee la almohada. Dice que lo único que estamos haciendo es estimular mayor agresividad, estimular mayor agresividad, porque el desahogo refuerza el circuito neuronal de la ira en lugar de apagarlo, de disminuirlo. Por esto es que hay técnicas que nosotros vamos a aprender el próximo lunes. Pero ¿cuáles son los efectos físicos documentados del enojo expresado sin control? Mire cómo afecta en nuestro cuerpo. Hipertensión arterial crónica. La presión sanguínea elevada de manera repetida daña progresivamente las paredes arteriales. Ese enojo
constante produce arritmias cardíacas. Todo esto que le digo, si usted quiere verificarlo, está en libros de la ciencia, documentados por estas universidades que han hecho experimentos. Y un libro, Emociones que Matan, del doctor Colbert, 25 años de investigación, también lo mencionan, que dice que el exceso de adrenalina que produce este enojo desregula el ritmo eléctrico del corazón, debilitamiento del sistema inmunológico. El cortisol elevado crónicamente suprime los linfocitos T. Oiga, produce problemas gastrointestinales severos, úlceras pépticas, síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn exacerbada, dolores de cabeza, migrañas, tensión muscular sostenida en el cuello y la mandíbula, bruxismo. Entonces, ¿vale o no vale la pena poner un poquito de atención a todo lo que está produciendo el enojo, sea el expresado como el no expresado? Pero estamos hablando en este momento del expresado sin control. Dice que también produce distorsiones cognitivas permanentes, personas que se quedan en blanco, pérdida de memoria. La persona literalmente, después de esos episodios terribles, no recuerda lo que hizo ni lo que dijo. Desarrollo de patrones agresivos habituales por la neuroplasticidad negativa. Porque recuerde que el cerebro se cablea por responder con ira con más facilidad cada vez. Entonces, ahora explotó, mañana va a ser más fácil y pasado mañana ya va a ser normal. Pero esto también produce un mayor riesgo de depresión, de ansiedad y trastorno explosivo intermitente. Personas que pueden estar bien ahora, pero como la neuroplasticidad negativa está cada vez acentuándose más, ya explotan sin más ni más. Por eso, Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. También dice que el hombre iracundo levanta contiendas y que el furioso muchas veces peca. Por esto, quiero que en esta noche vamos pensando en esto. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto es una imagen perfecta. Una ciudad sin muros en la antigüedad era absolutamente vulnerable a cualquier enemigo. Por lo tanto, el hombre sin dominio de su espíritu es exactamente eso, completamente indefenso ante las estrategias del adversario, ante sus propias emociones y ante las provocaciones de las personas que lo rodean. Pero también queremos decirle en esta mañana o en esta noche que el Señor nos ha dado herramientas para que podamos entender que la mente libre es la mente que lleva al pie de la cruz lo que no puede cargar sola. Por esto es que hoy hemos querido hablar con usted sobre el enojo expresado, pero queremos el próximo lunes hablar con usted sobre cómo se manifiesta el enojo reprimido. Y esto nos tiene que llevar a entender que no tengo el control de las cosas que pasan alrededor mío, pero tengo el control de cuánto voy a dejar que esas situaciones me sigan afectando. De tal manera que cuando nosotros entendemos que hay hay situaciones donde yo tengo que ir identificándolas porque es la única manera de poder romper patrones al entender cómo es que funciona esto tanto en mi espíritu como en mi cuerpo. Y así rápidamente le digo también sobre el enojo reprimido.
que esto es otro extremo también peligroso, cuando nos tragamos la ira, cuando la ocultamos, cuando la negamos. No, no, todo está bien, todo, no, no, todo está bien. Y muchas personas caen en esta trampa. Yo era una de esas. Y entonces, muchas veces creemos que el suprimir el enojo es lo mismo que manejarlo correctamente y no lo es. El enojo reprimido no desaparece, se transforma. ¿Y cuáles son los efectos psicológicos, físicos y espirituales? Es la misma escena dolorosa que se repite una y otra vez y uno dice, pero ¿por qué fui tonta? ¿Por qué no contesté? ¿Por qué no le dije? Pero, bueno, ya está. Hay una hipersensibilidad emocional que luego se manifiestan a través de reacciones desproporcionadas, de pequeñas cositas, pero ya estaba, como dicen en la Argentina, la mostaza se le subió de golpe y es porque ya venía acumulando. De tal manera que esta pasividad agresiva, como un mecanismo de expresión, es un silencio castigador. Y esto lleva a las personas a siempre estar procrastinando. Esto es lo que se llama irresponsabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta pérdida progresiva de la autoestima produce un sentido de impotencia y victimismo crónico. Es tan importante el que podamos ir tomando conciencia cada vez más de cómo estas situaciones que se repiten a diario en nuestro entorno están minando nuestra salud emocional, física y espiritual. Es por esto que en esta noche queremos que cada uno de nosotros pueda tomar conciencia y hacernos estas preguntas. Esto que estoy sintiendo, de alguna manera me ayuda el seguir rumiando, que me quita el sueño, y si pasa y si no pasa, que me dijo, necesitamos empezar a tener de manera intencional el reconocer que yo voy a hacer lo posible, pero lo imposible lo va a hacer Dios. Por esto, el próximo lunes no se falte. Vamos a seguir hablando de todo lo que está relacionado con el enojo, pero no es solamente que vamos a hablar de qué pasa, sino cómo lo resuelvo. Hay técnicas, hay herramientas, tanto dentro de la neurociencia como de la palabra de Dios. El entender que la palabra de Dios simplemente es aquello que ya fue dado y que ahora recién lo descubre la neurociencia y todo lo que es la terapia cognitiva conductual, ¿cómo lo puedo trabajar? Y el secreto está en poder creer que lo que es posible en mi caso, en tu caso, lo que es posible para ti es limitado, pero lo que es imposible es ilimitado y Dios quiere y puede hacerlo de nuevo. Así que hasta aquí llegamos. Queremos el próximo lunes continuar con este tema y mandarles un cariño grande. Sigamos creciendo, sigamos fortaleciendo nuestra fe y sigamos fortaleciendo estas áreas en nuestra vida para poder vivir en esta vida en abundancia que Dios nos prometió. Un cariño grande para todos, Carlitos, ahí en Buenos Aires, y a cada uno de ustedes, paz y bien. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.